vamos a definir lo que es la insuficiencia cardíaca, que no es más que la incapacidad del corazón como principal función bombear sangre a todo el organismo para mantener la homeostasis. Bueno, por diversas patologías el corazón no puede hacerlo y hay una demanda metabólica que no puede cumplir. Eso es realmente es el punto de inicio con que quiero empezar este seminario, desde un concepto básico y claro que yo creo que es muy entendible. En el 2016 la Sociedad Europea de Cardiología definió la insuficiencia cardíaca como un síndrome clínico caracterizado por síntomas típicos como es la disnea, la inflamación de tobillo y fatiga, que puede ir acompañado de signos como presión venosa yugular elevada, crepitantes pulmonares y edema periférico, causadas por una anomalía cardíaca estructural o funcional que producen una reducción del gasto cardíaco o una elevación de las presiones intracardíacas en reposo o en estrés. En cuanto, ¿por qué se dice que es un síndrome? Porque viene debido a diversas etiologías que pueden causar distintos signos y síntomas. En cuanto a las alteraciones genéticas, tenemos la miocardiopatía dilatada, hipertrófica y restrictiva. En cuanto a las alteraciones metabólicas, tenemos las más comunes entre las hormonales y las nutricionales. Las hormonales, las más comunes son la diabetes mellitus y la enfermedad de Cushing y de Addison. En cuanto a las nutriciones, bueno, desnutrición y obesidad. Bueno, las infiltraciones, bueno, relacionadas con enfermedades malignas, que pueden ser un proceso metastásico o relacionados o no relacionados con enfermedades no malignas, que pueden ser por enfermedades que de depósito lisosomal, que es la más común, y la glucosomal. En cuanto a la enfermedad cardíaca isquémica, encontramos las cicatrices miocárdicas, enfermedades arterial coronaria, disfunción endotelial. En cuanto al daño tóxico, tenemos los abusos de sustancias recreativas, como las drogas, metales pesados, medicación, como los antidepresivos, el daño inmunomediato enfermedad inflamatoria. Está relacionado a procesos infecciosos que pueden darse por diversas bacterias, virus, que involucren el músculo cardíaco. El más común en este caso es la enfermedad de Chagas. Y los no infecciosos, que pueden ser el lupus y eritematoso sistémico y miocarditis linfocíticas. En cuanto a las enfermedades, en cuanto a las patologías con alteración de la carga normal, tenemos que de punta de lanza la hipertensión arterial. Forma parte del 75%. En cuanto al estudio de la insuficiencia cardíaca, el 75% de los pacientes tienen un antecedente de hipertensión arterial. Relacionados a la sobrecarga de volumen, como la enfermedad renal, el alto gasto elevado, como la anemia grave, la sepsis, el embarazo, ya siendo esta no una patología, sino una condición que involucra el mayor gasto cardíaco, ya que se está creando un producto dentro del útero y bueno, involucra el gasto cardíaco. Enfermedades pericárdicas como pericarditis, endocarditis y defectos estructurales de la válvula miocárdica, como la mayoría que son adquiridos congénitamente. Las arritmias también son un grupo en cuanto a clasificable aquí en este tema. Se clasifican en taquiarritmias, que involucran arritmias auriculares y ventriculares, y las bradiarritmias, que se han dado por disfunción de nódulo sinusal y alteraciones de la conducción. En cuanto a la clasificación de este tema de la insuficiencia cardíaca, se da por diversos
diversas clasificaciones, como aquí lo ven en esta lámina, de acuerdo a su instauración, si es agudo o crónica, localización, si es derecha, izquierda o biventricular, por su fracción de eyección, si es reducida, media o conservada. En este caso vamos a tomar reducida o conservada. Según el ciclo cardíaco, si es sistólico o diastólico, según el flujo retrógrado, si es retrógrado o anterógrado, y según el gasto, si es alto o bajo. En cuanto a la primera, según la instauración, se define que la aguda, como la aparición rápida y de empeoramiento en cuanto a los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca que amerita un tratamiento urgente. En cuanto a la crónica, actualmente es un síndrome que implica disfunción cardíaca, pero de producción un poco más lenta, pues. En cuanto, produce mala perfusión en cuanto a los órganos periféricos en relación a la demanda metabólica, y como consecuencia van a afectar de forma primaria y secundaria la capacidad del corazón de llenarse y vaciarse. En cuanto a la fracción de eyección, si es retrógrada o conservada, si es retrógrada es menor a 40% la fracción de eyección, y si es conservada, en 50 a 50, igual o 50%. Vamos a hablar más adelante. Según su flujo, si es retrógrada o anterógrada, siendo la retrógrada esté involucrada con afecciones congestivas, ya que al no impulsar la sangre suficiente, ocurre un aumento de la presión y un volumen detrás de la aurícula izquierda, lo que produce una acumulación de líquido en la vena pulmonar y por consiguiente o por trayecto a los pulmones. Por disminución del gasto cardíaco es la incapacidad ventricular, que resulta en el paso de la sangre inadecuada al sistema arterial. Ocurre una retención de sodio y agua, y se deberá a la disminución de la perfusión renal y a la reabsorción tubular. En cuanto a, dependiendo de la localización, si es derecha o izquierda, si es izquierda, se expresa principalmente en la congestión pulmonar, y si es derecha, se va a expresar específicamente en la ingurgitación yugular, hepatomegalia, edema edema principalmente en extremidades inferiores. Y si es biventricular, están involucrados ambos ventrículos en la afección. En cuanto a su ciclo cardíaco, si es alto o bajo, bajo se atribuye a cardiopatías coronarias, hipertensión arterial, valvulopatías, y si es alto, el corazón no alcanza a suplir altos requerimientos metabólicos, por lo cual puede ocurrir tirotoxicosis y fístulas auriculoventriculares. En cuanto a la clasificación, según la la Sociedad de Corazón de Nueva York en el 2006, desde el 2006 planteó esta clasificación, que ha dado algo importante por lo cuanto uno quiere clasificar la patología. En cuanto a la clase 1, sin limitaciones para realizar actividad física y no hay síntomas. La clase 2, ligera limitación de la actividad física, la actividad ordinaria ocasiona fatiga, palpitaciones, disnea y dolor. La clase 3, marcada limitación de la actividad física menor que la ordinaria ocasiona fatiga y palpitaciones, disnea o dolor anginoso. Y la clase 4 es la incapacidad para llevar a cabo cualquier actividad física. Los síntomas de insuficiencia cardíaca o de síndrome anginoso pueden estar presentes incluso en reposo. En cuanto a la clasificación por estadio, tenemos que, según la Sociedad Americana de Cardiología, la clasifica en 4 estadios. Estadio A es la ausencia de cardiopatías estructurales y síntomas, pero con factores de riesgo. El estadio B, alteraciones de la función sistólica, valvulopatía, pero ausencia de síntomas de insuficiencia cardíaca. Estadio C, cardiopatías estructurales con síntomas de insuficiencia cardíaca. Y estadio D, síntomas de insuficiencia cardíaca resistente al tratamiento médico máximo.
Entrando en cuanto a la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, ya sabemos que hay una disminución en cuanto al gasto cardíaco por fallo del corazón. Por consiguiente, posterior a que el organismo o que se evidencie que ha habido una disminución del gasto cardíaco, se activa el sistema simpático mediante, muchos organismos va a haber sobrecarga de volumen, puede haber sobrecarga de volumen, sobrecarga de presión, pérdida de la masa ventricular en cuanto a la falla sistólica y puede darse por eso. Y el organismo activa sus sistemas de autorregulación, como quien dicen. El primero va a ser mediante el receptor beta 1, activa lo que es en el sistema yuxtaglomerular la renina, lo cual el sistema renina-angiotensina-aldosterona activa la aldosterona, que no permiten la salida de sodio y agua. Va a haber una vasoconstricción, por lo cual va a haber un aumento de los péptidos natriuréticos. Estos mecanismos son, el más común es el de Frank Starling, el primero que actúa, por consiguiente hace que aumente la precarga, lo cual va a aumentar el gasto cardíaco, y este proceso tiene como límite la elongación máxima de los cardiomiocitos. Puede haber una hiperplasia ventricular, que es la tensión sostenida realmente del músculo cardíaco, producto de la activación neurohormonal. Causa una hipertrofia mediante la fuerza contráctil, sin aumentar realmente la afección o el estrés en la pared. La activación neurohormonal, como le acabo de decir, producen vasoconstricción, retención hidrosalina y remodelamiento del músculo cardíaco y renal. Juntos activan el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema simpático, como lo ven en la lámina. Lo estoy diciendo más explícito. El sistema renina-angiotensina, al activarse, aumenta los niveles de angiotensina 2, como acá lo ven, y de aldosterona. En un corto plazo se produce la vasoconstricción arterial y la retención de sodio y agua, con lo que se mantiene la presión arterial y la perfusión tisular. El sistema simpático lo que hace es activarse mediante aumentar los niveles de angiotensina 2. Como lo ven aquí en la lámina, no estoy inventando nada. Realmente es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. En cuanto al simpático, activa los niveles de noradrenalina y también la adrenalina, con lo que aumenta la frecuencia cardíaca y mejora transitoriamente la contractibilidad, lo que aumenta debido a el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca. Pasamos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, las más comunes son disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, edema pulmonar agudo, edema periférico. Pueden haber diversas cosas, pero las voy a desglosar de acuerdo a los signos y los síntomas, que se deben a una perfusión inadecuada. En cuanto a los síntomas típicos, está la disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, alteraciones en el ejercicio, fatiga e inflamación en los miembros inferiores. Los signos más específicos es la presión venosa yugular elevada, reflejo hepatoyugular, tercer sonido cardíaco, impulso apical desplazado lateralmente. Y en cuanto a los síntomas menos típicos, tos nocturna, sibilancia, sensación de hinchazón, pérdida de apetito, confusión, decaimiento, palpitaciones, mareo. Y cuanto a los signos menos específicos, aumento de peso, pérdida de los tejidos, caquexia, soplo cardíaco, edema, taquicardia, pulso, taquipnea, respiración de Cherney-Stokes, hepatomegalia, y los que evidencian ahí en la hoja, en la lámina.
En cuanto al diagnóstico, bueno, principalmente una buena historia clínica asoma o acerca más en cuanto al diagnóstico oportuno y específico de una insuficiencia cardíaca. En cuanto a la clínica, bueno, síntomas de presentación, la Sociedad Europea de Cardiología recomienda la presencia de 3 criterios: síntomas de IC, en reposo o con ejercicio, evidencia de disfunción cardíaca y mejoría con tratamiento para la IC. En cuanto a la exploración física, bueno, se puede evidenciar la distensión yugular dependiendo al grado de la patología, congestión pulmonar, matidez en el lado afectado, si hay un derrame pleural, edema periférico, hepatomegalia, CITI, y bueno, es frecuente la taquicardia sinusal. En cuanto, bueno, la clase pasada se dio a la luz una interrogante que realmente la doctora fue muy inteligente en cuanto a indicarme que esto era importante. Quise mostrar una lámina, pero una imagen, pero realmente no conseguí específico de cada uno. O sea, más bien me costó conseguir poca información de eso. Ni en los PDF que tengo lo conseguí. Bueno, el Apex hiperdinámico se encuentra desplazado. Bueno, el Apex patológico se clasifica en Apex hiperdinámico, hipodinámico y sostenido. Esto realmente lo produce una presión, un aumento de la presión o de la carga o muchas realmente patologías que realmente ya hemos nombrado y que están involucrados. Bueno, sobrecarga del volumen, sobrecarga de la presión del ventrículo izquierdo, disminución del volumen. Y bueno, se clasifican en Apex hiperdinámico, sostenido y hipodinámico, como ya lo ven aquí. El hiperdinámico se encuentra desplazado hacia los espacios intercostales. Fuera de la línea media clavicular. Y bueno, las causas más comunes son insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral, comunicación interventricular y ductus arteriovenoso. Esa es la que me... en cuanto al Apex hipodinámico, se encuentra desplazado hacia atrás, hacia abajo y es de pequeña amplitud. Y las causas más comunes las miocardiopatías. Y en cuanto al Apex sostenido, no se encuentra desplazado y su amplitud está aumentada. Y bueno, es por causas, las causas más comunes: estenosis aórtica, estenosis subaórtica, hipertensión arterial sistémica también es una. En cuanto al diagnóstico, tenemos que, bueno, hay diversas pruebas, por lo menos el electrocardiograma, en cuanto a la insuficiencia cardíaca, tiene que ser patológico, porque si no, da un diagnóstico, un porcentaje diagnóstico creo que menos de un 15% de probabilidades que tenga un IC. Quizás menos. El método diagnóstico para valga la redundancia, para diagnosticar y estadiar la insuficiencia cardíaca es un ecocardiograma. Permite explicar el mecanismo de fisiopatológico, clasificar al paciente y, bueno, las variantes anatómicas del por qué están pasando eso. En cuanto al diagnóstico, también involucramos la radiografía de tórax, lo cual revela una cardiomegalia, redistribución vascular, las líneas de Kerley y los derrames pleurales por congestión. En cuanto al índice cardiotorácico, yo creo que es importante hablar de esto, ya que dependiendo si el corazón está aumentado o no, bueno, se gradúa o tiene su estadiaje también. Se mide a través de esta fórmula: A más B entre C es igual a, debería dar menor o igual a 0.5. ¿Cómo se toma esto? De la línea media que pasa por la parte anterior de las clavículas y de la apófisis transversa hasta la silueta derecha
es el A y la silueta izquierda es el B, se suman y se dividen entre el tamaño o la longitud que se dé entre el ángulo costo diafragmático derecho e izquierdo. Bueno, ahí están los grados. En cuanto a los criterios de Friedman, esto fue la Sociedad Europea en 1971, lo cual permite un diagnóstico más oportuno y ha sido un avance muy importante, que le permite dividir en criterios mayores y menores. Los mayores son disnea paroxística nocturna, irritación yugular, crepitante, cardiomegalia, edema agudo de pulmón, ritmo de galope y reflujo hepatoyugular. Y menores, edema bilateral de miembros inferiores, tos nocturna, disnea de esfuerzo, hepatomegalia, derrame pleural, taquicardia. Y bueno, con esto, 2 criterios mayores dan diagnóstico, un criterio mayor y 2 menores dan diagnóstico. En cuanto a los laboratorios, tenemos que las pruebas de laboratorio son muy bueno, es algo de entrada en cuanto a cualquier patología. Se va a pedir hematología completa, electrolito sérico, función renal, glicemia, enzima hepática, gasometría arterial, enzimas cardíacas, péptido natriurético, y bueno, los que ven ahí. Lo más importante realmente en cuanto a que puedan dar un diagnóstico son las enzimas cardíacas, las troponinas. Están elevadas, pueden dar un indicio de un síndrome coronario, tipo un infarto. Es el factor descompensante de una insuficiencia cardíaca. La creatinina ayuda a determinar la función renal, pero puede reflejar la presencia de algún factor descompensante, como la hipovolemia o el exceso de vasodilatadores. Los electrolitos, puede estar hiponatrémico, hipocalémico. Los péptido-natriuréticos, bueno, cuando la presión está aumentada en el corazón, se sobredistienden los músculos cardíacos, lo que produce la liberación de los péptidos natriuréticos a la aurícula. Péptidos natriuréticos en cuanto a las aurículas, en cuanto a la sangre, en cuanto al sodio urinario, puede haber en el diagnóstico entre toda la afección que va a estar aumentado el BNP, NT-proBNP y el BNP, que bueno, ya eso el porcentaje lo digo más adelante. El hemograma, puede haber anemia, glicemia, evaluación si hay diabetes o no. O sea, dependiendo de cómo, bueno, esas son las pruebas diagnósticas más comunes. En cuanto a los péptidos natriuréticos, la NT-proBNP, si está mayor a 25, está patológico, y si está BNP mayor a 35, también. En cuanto al electro, bueno, como ya lo dije, sí es poco probable que en IC se recomiende el uso sistemático fundamental para descartar esta patología. Pero realmente si está normal, no es una insuficiencia cardíaca, es muy poco probable, yo creo que es menos de 10%. En cuanto al tratamiento farmacológico, bueno, se utilizan de forma inmediata para mejorar los síntomas, restablecer la oxigenación, mejorar la perfusión orgánica, limitar el daño cardíaco renal, minimizar el tiempo de estancia en UCI. En cuanto al intermedio hospitalario, estabilizar al paciente, optimizar la estrategia de tratamiento, considerar la indicación de dispositivos en los pacientes que lo perciben, minimizar el tiempo de estancia en el hospital. Y a largo plazo, bueno, planificar la estrategia de seguimiento, educar al paciente e iniciar modificaciones necesarias en cuanto al estilo de vida. Bueno, el tratamiento de entrada son los IECA. Aquí podemos encontrar la captopril, enalapril, lisinopril, ramipril. Las dosis objetivo, el captopril, 50 miligramos 3 veces al día. 10 miligramos 2 veces al día en cuanto al enalapril. En cuanto a los ARA2, valsartán, losartán, candesartán son los más comunes. Dosis inicial y dosis objetivo se puede evidenciar en la lámina. En cuanto a los diuréticos de ASA, como la furosemida, bumetanida, toraceamida, hidroclorotiazida, bendroflumetiazida, metolazona y espironolactona,
son los que están a disposición. En cuanto a los diuréticos de asa, los más comunes que más se usa es la furosemida y la hidroclorotiazida y la espronolactona. En cuanto al tratamiento de diuréticos, el objetivo es alcanzar y mantener la euvolemia con la dosis más baja posible en cuanto al tratamiento. En la insuficiencia cardíaca, con la retención de líquidos, se administran diuréticos para controlar los signos y los síntomas de congestión pulmonar. En cuanto a, los diuréticos se han utilizado tradicionalmente en cuanto al tratamiento, a aliviar los síntomas de insuficiencia cardíaca. Y bueno, como ya lo dije, en cuanto a la retención de líquido. Los betabloqueantes también se utilizan, como el bisoprolol y el carvedilol, dosis inicial de 1.5 miligramos diario, dosis objetivo 10 miligramos diario, o sea, carvedilol 3.125 miligramos cada 12 horas. Otros fármacos como la digoxina se utiliza de 0.125 a 0.25 miligramos diarios. Y bueno, el tratamiento antagonista de los receptores de mineralcorticoides y aldosterona es la espironolactona. Los ARM, la espironolactona y esperenona, para todos los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección rápida, sintomáticos. Y bueno, la esplerenona con 50 miligramos cada 24 horas debe tomarse las precauciones al emplearse en pacientes con función renal afectada o potasio sérico mayor a 5.0 milimol. Bueno, aquí tenemos un gráfico en cuanto a la retención de líquido en la asa de Hengler, retención de sodio, cloro, potasio. Por eso es que se utiliza la administración de diuréticos. Y bueno, un dato importante, que la digoxina se puede administrar en pacientes con ritmo sinusal, con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección rápida y fibrilación auricular con frecuencia ventricular rápida. La dosis es de 0,5 a 1 miligramo al día y se utiliza es un inhibidor potente y selectivo de la subunidad alfa de ATP-ASA y posibilita el transporte de sodio-potasio a través de las membranas celulares. Bueno.